Hola chicos, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar sobre el panel SPAN de la compañía SPAN.io. Vamos a ver cuáles son sus características y por qué la gente habla tanto de este panel, qué lo hace diferente. Bueno, veremos. El panel SPAN es un panel eléctrico inteligente que puede ser utilizado como en una nueva instalación o como reemplazo de un panel existente. Este panel tiene un rating de 200 amperios y tiene 32 espacios para diferentes circuitos. ¿Y qué lo hace diferente? Bueno, este panel tiene control individual de cada una de sus cargas, de cada uno de sus circuitos. En otras palabras, contiene 32 relays o 32 contactores en cada uno de sus espacios. Y además contiene un contactor de 200 amperios en la entrada del panel, lo cual permite controlar, ya les digo, de forma individual cada uno de los circuitos y además incorporar pues monitoreo granular de cada una de las cargas del panel. Aquí, como vemos en la imagen, vemos los diferentes componentes. Bueno, tenemos el enclosure, que es el cover. Tenemos el backplate, donde el backplate contiene toda esa electrónica, todos esos contactores y relays y los sistemas de monitoreo, etc. Y luego tenemos el dead front, que lo que básicamente protege al usuario de los conductores expuestos, y luego el glass door, que es la puerta de cristal. Como ya les comenté, bueno, nos permite pues monitorear de forma automatizada y remota las cargas eléctricas, independientes, etc. Tiene un diseño, como ya vemos, moderno, elegante, y además un diseño flexible que nos permitirá pues instalarlo de forma expuesta o flush con la pared. Todo este panel se va a controlar a través de la aplicación del móvil. Esta aplicación es SPAN Home, que la pueden encontrar en la App Store o en la Play Store de Android. Nos va a dar acceso a toda la información del panel, lo que está ocurriendo dentro del panel. Y como ven aquí en las imágenes, pues nos dan muchísimas opciones para poder trabajar con el panel de forma remota, ¿no? Podemos ver en tiempo real el flujo de la energía, podemos ver el consumo pues en un día, en una semana, en un mes, etcétera, de cada una de las cargas y de las cargas totales, y cuál es el porcentaje de esa carga en particular, si estamos viendo una carga en particular con respecto a la carga del panel entero, del consumo del panel entero. También podemos ver pues cuántas horas nuestras cargas han funcionado, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, una cosa muy interesante es que este panel nos permite interactuar con sistemas de almacenamiento y sistemas solares, para que este panel, en caso de un apagón o en caso de que tengamos un sistema de almacenamiento y se nos vaya la red, podemos establecer prioridades en las cargas del panel. En otras palabras, podemos decir, ok, cuando haya un apagón, quiero que estas cargas siempre estén conectadas y estas cargas se desconecten. Eso en inglés se conoce como load sharing, pero en español yo no sé cómo se llama. Pero es esa priorización de cargas dentro del panel, que nosotros, el usuario del panel, de forma muy sencilla puede arrastrar cargas de una prioridad a la otra. Entonces aquí, bueno, no quiero entrar mucho en detalle, pero tenemos tres categorías de prioridades. Tenemos las que deben siempre estar con almacenamiento, las que estarían nice tenerlas como almacenamiento y las que nunca deben tener almacenamiento. Es decir, que cuando se vaya a la red, esas cargas se desconectan automáticamente. Bueno, ya les dije que este panel es flexible. Por lo tanto, a pesar de ser un panel relativamente grande, puede ser instalado directamente a la pared o puede ser incorporado, flush mounted, dentro de la pared. Y en el caso de que se instale flush, viene con esta especie de trim alrededor, es como esta faldita alrededor, que lo que hace es que es como un embellecedor.
Así luciría. Bueno, así luciría si lo anclásemos al concreto. Pero es bien elegante. A mí personalmente me gusta la simplicidad que tiene y la puerta de cristal le da un toque bien moderno. Bueno, vamos a ver las características, como ya les comenté. Tiene un desconectivo principal que puede cambiar desde 100 amperios hasta 200, es decir, podemos incorporar cualquier variación entre 100 a 200 amperios como breaker principal. Ya les digo, 100, 125, 150, 175 y 200. Tenemos 32 espacios individuales. Es decir, que tenemos 32 puntos que el panel va a medir consumo. 32 puntos individuales. Eso no significa que podamos tener solamente 32 breakers, 32 protecciones. Este panel acepta breakers tandem y quad. Es decir, podemos en un solo slot de breaker, podemos incorporar un doble breaker, un tandem. Acepta los fabricantes de breaker más conocidos en los Estados Unidos, como puede ser Siemens, Eaton, Square D, GM, etcétera, etcétera. Son los más conocidos breakers. Cada slot de breakers puede aceptar hasta 90 amperios de rating, es decir, el rating máximo de cada uno de estos espacios son 90 amperios. Si tuviésemos una carga mayor a 90 amperios, que en este caso no existen cargas mayores, en ese caso estamos hablando de un subpanel. Si tuviéramos un subpanel de más de 90 amperios, entonces tendríamos que utilizar los feed-through locks, unos locks de 200 amperios que están ya incluidos en el bus bar. Y ya veremos esto. Acepta también GFCIs y AFCIs, es decir, protecciones contra derivaciones a tierra y contra arcos eléctricos. Está rateado para ser service equipment, es decir, puede ser el primer desconectivo de la instalación de la casa. Puede ser utilizado como desconectivo de servicio. Y además funciona a 120, 240 voltios a 60 hercios. No sé si se puede utilizar también a 50 hercios para aplicaciones en Europa, pero yo sé que está enfocado para el mercado americano que trabaja con estas características. 120, 240, 60 hercios. ¿Qué más hablamos? Ok, entonces aquí son los breakers que les había comentado, son los principales. Square D, Eaton, Siemens y creo que GM también funciona en esta aplicación. Bueno, la flexibilidad que les comenté, el cover, la puerta de cristal, esta de aquí, tiene una bisagra reversible. Es decir, ya incorporada, tiene una bisagra que puede ser utilizada en el lado izquierdo o en el lado derecho del panel, lo cual nos da esa flexibilidad de si lo estamos instalando en una parte u otra, pues sea mucho más sencillo. No tenemos que comprar nada extra para poder moverla de un sitio al otro, sino ya la puerta es reversible. Estas son las dimensiones. Como vemos, de alto tiene casi 40 pulgadas, de profundidad 6 pulgadas y de ancho casi 14,5. Esto en centímetros sería 36 centímetros por 15 por 100 centímetros de alto. Recomienda al fabricante tener un espacio disponible, un clearance, un espacio disponible alrededor del panel de 1,5 pulgadas y 3 pulgadas arriba y abajo. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, aquí vemos la imagen del panel ya instalado y abierto. Y una cosa que me gustaría comentar es que contiene, como ya les dije, un switch automático de 200 amperios. Entonces, este switch o este contactor de 200 amperios nos va a permitir utilizar este panel como un MID o un Microgrid Interconnect Device. En otras palabras, un switch automático que en caso de que lo utilicemos con un sistema de backup, un sistema de baterías, sea capaz de aislar el sistema en caso de un outage de red. Es decir, que se va a la red, el sistema automáticamente abre y permite que este panel sea utilizado de forma remota sin que haya una retroalimentación a la red.
Esto entra en juego cuando utilizamos este panel en conjunto con un sistema de batería, pero en un sistema normal sin batería, sin sistema de backup, no hay que preocuparse de esta característica. Como ya le comenté, el panel contiene unos locks, unos feed-through locks al final del bus bar, que nos va a permitir alimentar otro subpanel después de este. Estos locks tienen monitoreo, es decir, el sistema puede monitorear el consumo, la corriente que circula por estos locks, pero no las puede controlar y tampoco puede, pues, obviamente definir qué cosa es. Es decir, si en una residencia tenemos más de 32 espacios, 32 breakers, y necesitamos más espacio, tenemos dos opciones. O conectamos de estos locks otro subpanel y en la aplicación decimos que esos locks son pues para un subpanel, o instalamos otro panel span, ya tendríamos dos, que estaría conectado a estos locks y de esa forma expandir las capacidades de monitoreo y control. Pero ya les digo, no hay control de estos locks, es decir, tú remotamente desde la aplicación no puedes activar o desactivar la carga que circula por estos locks. Otra cosa que cabe destacar con respecto a esto de monitorear, etcétera, y de controlar, cuando utilizamos breakers tandem o los breakers que son como doble en un solo slot, cuando utilizamos ese tipo de breakers doble, en la aplicación, como solamente podemos definir qué cosa es cada slot, no podemos definir si tenemos un breaker doble, tendríamos que entonces agrupar cargas. El problema de agrupar cargas en un solo espacio es que no podemos diferenciar qué cosa es. Entonces, es recomendable combinar cargas que tengan sentido, que estén combinadas cuando estamos hablando de medir consumo. Por ejemplo, puedes unir pues las luces del baño con las luces por ejemplo, las luces de un pasillo con las luces del cuarto o de la sala. Unes las luces del pasillo con las luces de la sala y a eso le llamas luces del, yo qué sé, pasillo y sala. Y realmente no hace mucha diferencia, pero no puedes unir las luces del pasillo con, por ejemplo, la bomba de la piscina o el microondas, porque es que no tendría mucho sentido medir las luces del pasillo con el microondas, no proporciona ningún tipo de beneficio unir esas dos cargas a la hora de medir. No sé si me estoy explicando, quizás me esté enrollando un poco, pero bueno, esa es la idea. Cuando se va a utilizar breakers dobles para ahorrar espacio en el bus bar, intentar unir esos breakers de forma de que sea obvio, que sean fácilmente leíbles. Esta es la opción en la cual se combinan dos paneles. Y en el caso de que se tengan que combinar dos paneles, ellos se tienen que utilizar lo que se conoce como un SPAN Networking Kit, un kit de networking de SPAN. Esto es un kit que hay que comprarlo separado. Entonces lo que nos permite este kit, que es necesario cuando se va a instalar el panel SPAN, cuando se va a instalar, perdona, más de un panel SPAN en la casa, hay que tener este kit. Y esto lo que nos va a permitir es que esos dos paneles se hablen entre ellos. Quizás no lo mencioné, pero este equipo se conecta a internet y tiene que estar conectado a internet para proporcionar pues, un funcionamiento correcto. Tiene varias formas de conectarse. Puede conectarse a través de Wi-Fi, a través de una red de celular o a través de Ethernet. Pero tiene que estar conectado a internet sí o sí. Si no, no hay forma ni de comisionarlo ni de monitorearlo y pierde muchísimo valor si no está conectado a internet. Y ya les digo, cuando tenemos más de uno necesitamos colocar pues nuestro SPAN Networking Kit. Y además este SPAN Networking Kit tiene que estar conectado al mismo tiempo a un plug de 120 voltios. Por último, una de las características es que tiene luces integradas. Como aquí vemos en la foto, tiene unas luces interiores que pues se activan
cuando él detecta que la puerta de cristal ha sido abierta. Entonces, de esa forma se activan las luces y bueno, le da esa utilidad de cuando estamos trabajando en el panel a oscuras. Aquí, bueno, vemos un ejemplo de cómo luciría siendo instalado como un subpanel. Es decir, tenemos el desconectivo principal de la casa en este meter combo, y vemos que se utiliza el SPAN como un subpanel. Aquí vemos pues un ejemplo de conexión bien sencilla. Tenemos el metro, el desconectivo, etcétera, y las cargas de la casa. Y luego aquí tenemos un ejemplo de cómo sería si interconectamos pues un sistema de baterías, en el cual tenemos un MID que puede ser, yo que sé, el gateway de Tesla, o puede ser el IQ System Controller de Enphase, o cualquier tipo de MID. Tenemos baterías que pueden ser conectadas directamente al panel, si así lo acepta el fabricante, y los paneles solares que también pueden ser conectados al panel directamente, si así lo acepta el fabricante. Y de esa forma, pues el panel puede funcionar como un sistema de batería. Yo creo personalmente que este panel da la ventaja principal de esa categorización de cargas. Es decir, cuando se va a la red, él detecta que se va a la red, y esa caracterización de cargas en la que te permite pues mover cuáles son las prioridades, cargas prioritarias y cargas no tan prioritarias, pues da esa característica fuerte al panel SPAN. Incluso puede ayudar a alargar muchísimo la duración de tu batería. ¿Por qué? Porque evita que hayan cargas fantasmas, entre comillas, cargas fantasmas, que tú no las necesites en caso de un apagón. Entonces, esas cargas no prioritarias tú las puedes mover manualmente, y le es muy fácil al usuario poder controlar qué es necesario y qué no es necesario, en lugar de estar físicamente yendo a un panel y apagando físicamente cada uno de los circuitos, lo cual es una auténtica locura. Eso es muchísimo mejor automatizar todo ese funcionamiento, que el panel detecte cuando hay un apagón de red, y el panel automáticamente, en función de el estado de carga de la batería, cuánta energía tienes almacenada, pues active ciertas cargas. Esa es la forma correcta y ese es el valor que ofrece el SPAN. Ya para terminar, les voy a ofrecer pues un par de imágenes de la instalación, cómo sería cuando instalamos el panel flush con la pared. Vemos que tiene ese cover, que lo que hace el cover es pues obviamente intentar embellecer todo ese corte que tenemos en la pared. Y bueno, y para instalar el cover tenemos que instalar esta especie de bracket de metal al cual se agarra el cover. Y ya con esto termino. No quiero entrar en muchos detalles de instalación. Les recomiendo que si quieren aprender mucho más, entren a la web de SPAN, y se hagan instaladores registrados. Al registrarte en SPAN y hacer los cursos que ellos te dan, vas a aprender todos los detalles sobre cómo instalar, y además vas a tener tu certificación para poder comisionar el sistema. No puedes comisionar un panel SPAN si no tienes tu certificación de instalador. Esto es muy importante. Y ya, y con esto termino. El precio. Bueno, el precio varía en función de, pues, obviamente el volumen, tu relación con SPAN, etcétera, etcétera. Pero el precio ronda entre los $3.500 y $4.000. No es un panel barato. Y ya le digo, el valor de este equipo está en, primero, consumo de monitoreo y control remoto, y el alargamiento de esa utilización de las baterías. Cuando lo unimos con un sistema de batería, el SPAN gana muchísimo más valor. Pues ya, con esto quiero terminar el video y espero que les haya sido útil. Cualquier pregunta, por favor, déjenmelo en los comentarios. Intentaré pues seguir haciendo este tipo de videos si les interesa, y si no,
pues me lo dejan saber. Muchísimas gracias. Bye.